En este vídeo vamos a hablar de los cuidados físicos del puerperio. Y vos os preguntaréis, ¿qué es el puerperio? Bueno, el puerperio básicamente es lo que conocemos por cuarentena. ¿Y por qué se llama cuarentena o por qué lo conocemos por cuarentena? Pues lo conocemos por cuarentena porque el periodo abarca unas 6 semanas, que es el tiempo que va a tardar el cuerpo en adaptarse y volver a su estado previo embarazo. Para volver a su estado previo embarazo vais a tener una serie de cambios tanto físicos como emocionales o psicológicos. Me voy a centrar un poco primero ahora en todos los cuidados físicos que vais a necesitar y vamos a tener otro vídeo específico para los cuidados emocionales. Dentro de los cuidados físicos vamos a ir enumerando punto a punto cada parte de la que vais a tener que estar más pendientes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a centrarnos en cuidados físicos del puerperio. Cuidados físicos. Primer cuidado, lo primero que os va a llamar la atención del puerperio es que vais a tener algo que no habéis tenido en los 9 meses anteriores. La gran mayoría de vosotras diréis, claro, la regla. Bueno, pues realmente no es una regla lo que vais a tener. Es un sangrado que proviene o procede de la herida que deja la placenta al desprenderse. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar este sangrado realmente? Este sangrado va a durar, dependiendo de cada mujer, el tiempo que tarde esa herida en cicatrizar. Habrá mamás que tarden 15 días, otras que tardéis 20, otras que tardéis 30, bueno, pues va a depender de cuánto tiempo tarde en cicatrizar realmente. Pero lo que tenéis que tener claro es que no es un sangrado como la regla, es completamente diferente. Pero va a tener en común que todas vais a tener los 10 primeros días de la misma forma prácticamente. Esto sería lo que el sangrado de la cuarentena sería lo que nosotras, las profesionales o nosotros los profesionales conocemos por los loquios. Y los loquios van a ser comunes los 10 primeros días, básicamente. Y se va a dividir en 3 bloques. Serían los 3 primeros días hasta el tercero, sería un sangrado muy abundante. Muchísima sangre fresca, con coágulos, abundante. Tan abundante que vais a necesitar compresas muy grandes o incluso en el hospital os van a poner empapaderas. Se doblarían las empapaderas y se pondrían. No os asustéis si mojáis mucho la empapadera porque ya os digo que es un sangrado muy abundante los 3 primeros días. Hasta el sexto vuelve a cambiar y del tercero al sexto vais a tener pues lo que conocemos pues más similar a una regla en color y en cantidad, ¿vale? Y ya tendríais pues eso, un sangrado medio normal y hasta el 10º día, o sea, cuarto, el sexto, séptimo, octavo, noveno y 10º sería un tipo de sangrado muy líquido, muy clarito, muy más rosáceo, pero sobre todo muy líquido. Entonces esto sería común a todas. Algo que caracteriza también y mucho a este tipo de sangrado y que os llama muchísimo la atención, las que ya hayáis parido y hayáis pasado por este periodo, sabréis lo que os estoy contando, es el olor. Este tipo de sangrado tiene un olor muy peculiar. Tiene un olor como animal, un olor más fuerte de lo normal. Lo que pasa que si ese olor no cambia o no está relacionado con fiebre, con malestar, con tal, es normal y patognomónico realmente de la cuarentena. Lo que pasa es que cuando vayáis a vuestra matrona o la revisión que hagáis puerperal realmente, la matrona valorará si ese olor es adecuado o es más fuerte. Quizá si es un poco más intenso y realmente nos llama la atención, podría estar relacionado con una infección. Pero ya os digo que lo normal a priori es que tenga un olor peculiar y más intenso que pueda tener el olor de vuestra propia regla. ¿Cómo tenéis que cuidar este sangrado? Bueno, pues importante. Durante toda la cuarentena no podéis utilizar ningún dispositivo que sea estilo tampón. Solo podréis utilizar compresas y tampoco podéis utilizar las compresas convencionales. Tenemos que utilizar unas compresas específicas de maternidad, que sean las que tienen de algodón. Podéis comprarlas en farmacias, para farmacias, incluso en el supermercado, pero acordaros que no sean las convencionales, tienen que ser las de maternidad.
Y muy importante, si dejáis de sangrar, importante, y ya simple y llanamente sería para utilizar un Salverly, acordaros que también tienen que ser específicos de algodón, no pueden ser los convencionales. ¿Por qué? Pues porque estos aumentan la humedad y aumentan el riesgo de infecciones. Entonces siempre tiene que ser de algodón. Podéis estar sangrando, otra característica que puede tener el sangrado de la cuarentena es que podéis estar sangrando, pues yo qué sé, 15 días seguidos. Y pare ese sangrado y a los 2 o 3 días volváis a sangrar otra vez. Volváis a parar y otra vez volváis a sangrar. Bueno, pues ese sangrado sigue siendo de la cuarentena. No aparecería vuestra primera menstruación como mínimo hasta después de las 6 semanas de la cuarentena. ¿Y cuándo vendrá? Pues nunca lo sabemos. Va a depender muy mucho de la lactancia, porque va a depender mucho de los niveles de prolactina que haya circulante en sangre. Con lo cual hay mamás que pueden estar lactando 6, 7, 8 meses y no tener el periodo en toda esa temporada o en todos esos meses, y hay otras mamás que incluso lactando les viene la primera menstruación antes, y eso va a depender un poco de los niveles de prolactina, con lo cual nunca sabremos cuándo va a venir nuestra primera regla. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que esto va a tener mucho que ver y va a estar muy relacionado con las relaciones sexuales, que ya hablamos en otro vídeo específicamente de ellas. En el siguiente vídeo os voy a contar un poco más en profundidad los cuidados de los puntos después en la cuarentena.